noches. Bienvenidas, bienvenidos. Qué rico que estén allí. Inosca, Andrea, yo soy Adela. Yaniré. Andrea, buenas noches. Lili. Qué rico que están allí, bienvenidas. Lilita, Alex de mi corazón, Narcelis, Luisa Fernanda, Montesca. Montesca, envíame la solicitud para que te unas y más tarde yo te invito. Bueno, bienvenidos, bienvenidas sean todos, bienvenidas sean todas. Nayarit, Nayarit, ¿dónde estás tú? Saimar, Maggi. Bueno, gracias a todos por conectarse. Qué rico verles esta noche. Hoy es una noche muy especial porque voy a hablar de un tema bien particular. Y ese tema es la muerte. Y es un tema que me apasiona porque durante mucho, durante mucho tiempo, o durante muchos años lo he estudiado y, y me siento muy afín con el tema de la muerte. Bueno, de hecho les he dicho en algunas transmisiones que desde pequeño he deseado morirme y que quería morirme joven, pero pues ya he madurado esa idea y ya no quiero irme básicamente. Y menos ahora que tengo una carita de bebé mirándome todos los días allí. Ahora sí menos quiero irme. Gracias a todos por conectarse allí. Para mí es una gran alegría que ustedes tengan este tiempo, un gran honor. Marina, Nancy. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Voy a hablarles un poquito de mi visión acerca de la muerte. Y si tienen alguna pregunta, espérense como unos 10 minuticos para que comiencen a hacer preguntas, porque a lo mejor hacen preguntas que ya voy yo respondiendo. ¿Sí? Y después de eso, en algún momento voy a invitar a una persona muy especial que, a la que quiero muchísimo, a la que quiero muchísimo y se las voy a presentar para que también la sigan, para que también la quieran tanto como yo la quiero. Me quería morir porque no he tenido un sentido o no tenía un sentido de pertenencia por la vida en esa época, no tenía como que, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué estoy en este planeta? No porque estuviera deprimido o estuviera enfermo, no. Simplemente no tenía una conexión con la vida. Y por eso quería irme joven. Danielito, te quiero, hermano. Te quiero. Espero ir a tu casita para meterme en el hielo contigo y con todos los niños. Eh, entonces tenía esa necesidad de como de irme, de querer saber. Es decir, no he sentido que pertenezco a esta experiencia humana. Y, pero poco a poco obviamente me he ido enamorando de esa experiencia humana. Por ahora va a quedar este video grabado aquí en Instagram, pero si el Instagram me permite grabarlo en mi teléfono y subirlo a YouTube, lo voy a subir a YouTube, ¿sí? Y después les comparto el link por las historias para que lo puedan volver a ver los que no lo puedan ver o si ustedes los quieren compartir. Pero sí, estoy prefiriendo dejar los videos en YouTube, que es mucho más fácil el acceso y las personas los pueden ver con mayor facilidad. Entonces, ¿por qué hablar del tema de la muerte el día de hoy? El tema de la muerte se vino hoy porque la persona a la que voy a invitar más adelante me envía un mensaje de voz de 4 minutos en la mañana, recién me despierto, o recién me despierta Aurora, a decirme que se soñó que se había muerto. Entonces voy a relatarles eso porque eso no es solamente un sueño, tiene un significado muy especial y un significado muy profundo. Hola, Carito. Bueno, entonces, ¿por qué el tema de la muerte? Porque el tema de la muerte me apasiona, porque el tema de la muerte es algo que nosotros no podemos evitar. Nosotros no podemos evitar la muerte es algo que es inherente a la vida, es parte del ciclo de lo que nosotros venimos a hacer aquí en esta existencia. Y eso que estamos haciendo aquí en esta existencia, nosotros necesitamos darle
la trascendencia. Es decir, nosotros no podemos simplemente ignorar la muerte y esperar a que ella venga. No, con la muerte hay que aprender a convivir, hay que conocer la muerte, amar la muerte. Es algo que nosotros necesitamos hacer. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque es inevitable. Nosotros nos vamos a morir, nuestros hijos, nuestros padres, todas las personas a las que amamos, todos los no sé cuántos, 12.000 millones de personas que vivimos en este planeta nos vamos a morir y en un lapso de 150 años no va a haber nadie de los que estamos vivos en este momento. Van a estar las generaciones que siguen. Entonces aceptar el hecho que nosotros nos vamos a morir es un paso muy importante y hoy lo colocaba en un tweet en mi cuenta de Twitter. Colocaba es la forma en la que tú te vas a morir es exactamente igual a la forma en la que tú has vivido. Si tú has vivido en amor, si tú has vivido en construcción, si tú has vivido en creación, si tú has vivido en lo mejor de la vida, tu muerte va a ser normal, va a ser bonita, ¿sí? Va a ser una buena muerte. Y aunque a lo mejor sea en un accidente, tú no vas a morir de forma dolorosa o de una forma trágica, que tú digas, ay, ¿por qué murió así? Porque una de las cosas a las que más les tenemos miedo es a la forma de morir. Y la forma de morir es algo que nosotros no vamos a poder predecir, no vamos a poder evitar, pero sí vamos a poder aportar para que sea de una transición bonita, ¿sí? Para que podamos tener una transición sana, para que podamos tener una transición amable y sobre todo para que en el momento de la transición nosotros no estemos engañados pensando que estamos vivos, porque eso es lo que más sucede. Muchas personas fallecen de forma accidental, entonces no son conscientes que están muertos y pierden tiempo haciendo cosas que no les corresponden, visitando personas que no les corresponden, teniendo actividades que no les corresponden. Entonces es necesario que nosotros construyamos en nuestra vida una vida lo suficientemente llena de amor, de luz, para que podamos tener una transición coherente con la vida que hemos tenido. Entonces, primera cosa que les quiero decir, por favor, quítense de la cabeza el miedo a cómo van a morir. Porque generalmente la muerte no es tan trágica o tan dolorosa como la mayoría de las personas piensan. Claro, si pensamos en un contexto de tortura, algo de eso, pues obviamente va a ser un proceso muy doloroso. Pero la idea es que nosotros no nos hagamos correspondientes con una experiencia tan dolorosa, ¿sí? Aquí dice Maggie, al dolor más que a la muerte, así es. Entonces no nos hagamos correspondientes a experiencias de dolor. Y para no hacernos correspondientes a experiencias de dolor, lo primero que necesitamos hacer es dejar de vivir en miedo, es dejar de vivir en esa condición mental de estar desconectados con la presencia de Dios. Y si hay algo que yo quiero impulsar, que yo quiero hacer y enseñar hasta el último de los días en los que esté vivo en este planeta, es el conocimiento de que existe una presencia de Dios y que el gran fin de nuestra vida no es el atesoramiento de posesiones, no es solamente la supervivencia, no es el tener unas relaciones, no es tener una vida llena de aventuras, de emociones, no. El gran fin de nuestra experiencia de vida humana es la conexión con la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios yo se las he mostrado a través de una meditación que grabé hace algún tiempo y se las hemos regalado a muchas personas. Y si ustedes todavía no tienen la meditación de la presencia de Dios, me van a escribir a mi teléfono de WhatsApp para yo enviárselas, ¿sí? Pero me escriben ahorita, pero hoy no se las voy a enviar, se las voy a enviar mañana en la tarde que me despierte, porque voy a dormir bastante mañana. Estoy aquí escribiendo más 313, 328, 67. Estoy escribiendo el teléfono para fijarlo, porque si hay algunos chicos o chicas que no lo tienen, para que lo tengan de una buena vez. ¿Sí? Entonces, ya aquí lo coloqué, lo voy a fijar. Listo, ahí está mi teléfono, 313-328-6704, para regalarle la meditación de la presencia de Dios. No es que con la meditación tú vas a encontrar la presencia de Dios, es un ejercicio para que tú construyas la correspondencia y te toque en esta vida ser consciente de esa presencia de Dios. Darte cuenta que no estás solo, darte cuenta que tú eres parte de un todo, que tú eres parte de esa inteligencia cósmica, que tú eres parte de esa creación divina y que estás aquí como el niño que se va para el colegio.
El niño se va para el colegio, tiene experiencias, aprendizajes y después regresa a la casa, la mamá le da la comida, lo alimenta, lo consiente, juegan, hacen las cosas que hacen los niños en la casa con los papás y, y al otro día vuelve a levantarse, se va para el colegio a aprender. Esa es la vida. Nosotros estamos aquí en esa experiencia humana, aprendemos unas cositas, en la muerte nos vamos y allá nos reciben nuestros papás, nos reciben unas personas bien bonitas que se han ido antes que nosotros y nos dicen, mira, así funciona la vida, tú estuviste en este proceso y te tocó pasar por esto, pero no te preocupes que nadie te juzga, así hayas matado a alguien, así hayas hecho cosas muy negativas, nadie te va a juzgar, simplemente te va a tocar regresar para que aprendas y reconstruyas las cosas que has hecho de forma negativa y las conviertas en amor. Ese es el gran aprendizaje, ese es el gran aprendizaje. Entonces, es necesario que nosotros nos reconciliemos con esto, que nos reconciliemos con el hecho de que nos vamos a ir, de que, de que es inevitable el momento de nuestra ida. Es inevitable. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cuándo haces para dejar de vivir en miedo cuando el entorno es fuerte? Nancy, esa es una muy buena pregunta. El dejar de vivir con miedo debe ser una meta obligatoria para todos nosotros. Pero voy a reconstruir la frase. Dejar de vivir con miedo no es aprender a relacionarnos con el miedo, ¿sí? Aprender la sabiduría de lo que el miedo tiene para nosotros y aprender a caminar agarrando a nuestros miedos de la mano, porque el miedo tiene una condición también biológica. El miedo mantiene nuestra supervivencia. Entonces hay que aprender a conocer el miedo, reconciliarnos con él y darnos cuenta que el miedo trae un aprendizaje muy profundo, muy profundo. Entonces, Lili dice, mi niño murió de 13 años, pasamos por 7 hospitales y no se supo de qué murió, sufrió mucho mi niño. Lili, sí, el niño sufrió porque ustedes necesitaban aprender varias lecciones. Y sabe que cuando las personas se mueren muy jóvenes, cuando los niños se van jóvenes, es porque los padres necesitamos aterrizar en la vida la temporalidad, entender la temporalidad de la vida y la grandeza de la vida. Es decir, no estamos únicamente aquí para esta experiencia corta de 80, 50, 100 años que vivamos aquí. Estamos para algo más trascendente que abarca varias etapas. Y si alguien dice, ay, es que yo no creo en la reencarnación, no voy a entrar a convencer a nadie de que crean en la reencarnación. Para mí es evidente la reencarnación. O sea, sin reencarnación no tendría sentido esta existencia. Pero sí quiero invitarlos a que investiguen, a que estudien la reencarnación. Porque hay estudios serios y evidencias de personas que han reencarnado. En la última centuria hay muchos estudios al respecto en universidades serias. Entonces ya creer o no creer en la reencarnación ya se convierte más bien en un tema dogmático que en un tema de investigación. Hay que investigar y no hay que tragar entero porque te dicen una cosa y tú la tienes que creer, no. Hay que investigar, hay que ampliar y hay que expandir los pensamientos. Hay que expandir la mente. El verdadero amor está en papá. ¿Es verdad que uno tiene diablo a partir de este mundo? Sí, Luisa Fernanda. La meditación de la presencia de Dios es hermosa. A ver, no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la forma que pueda morir, por ejemplo, de una larga enfermedad o muy dolorosa. Marisol, de eso estaba hablando. Vamos a comenzar a hablar de ese tema. ¿Sí? La señal está fallando. Yo veo bien mi señal. A mí no me ha fallado hasta ahora. Ajá. ¿Cómo se llama tu Dios entonces? Mi Dios no tiene nombre, pero generalmente tú le puedes llamar el Dios. El nombre original en hebreo es yo soy el que yo soy. La palabra original es Yod He Vav He. El Yod He Vav He traduce yo soy el que yo soy. De la palabra Yod He Vav He se extrajeron dos palabras, Yahvé y Jehová. Yahvé y Jehová traducen exactamente lo mismo, yo soy el que soy. Ese es el nombre original de Dios en hebreo. Y para resumirles, la mayor expresión de lo que nosotros podemos ejemplificar como Dios es la luz. Es la luz. Por eso los ancestros, los antiguos, veneraban al sol como una de las representaciones de Dios. Y nosotros en este contexto necesitamos aprender
a deshumanizar a Dios, porque es un error que se han cometido en muchas religiones, han humanizado a Dios. Entonces se han construido una imagen de Dios de un tipo bastante raro, loco, que castiga, que ejecuta, que juzga, ¿sí? Y resulta que esa es una imagen ejemplificada en varios libros históricos que no tiene que ver con la realidad. Dios es una presencia y se los voy a definir como lo escribí en mi libro El triunfo del alma. Dios es una personalidad personal, una personalidad impersonal, una impersonalidad personal y una impersonalidad impersonal. Esos cuatro facetas de Dios abarcan la totalidad de lo que nosotros podemos definir que existe y de lo que no podemos entender que existe. Entonces, la divinidad como tal no es una figura humanizada, que ese es un error que se ha cometido. Nosotros, aunque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, la divinidad abarca la totalidad del universo y es una inteligencia. Recuerden siempre esto. Dios es una inteligencia y esa inteligencia abarca la respiración que nosotros estamos teniendo en este momento, el aire que está entrando en nuestros pulmones y asimismo toda la totalidad del universo. Es una inteligencia. Nosotros nos manifestamos como presencia física en el planeta Tierra con un propósito evolutivo. Y grandes maestros como Buda, grandes maestros como Jesús el Cristo, vinieron a mostrarnos el camino de lo que ellos lograron para que nosotros también trascendamos ese camino, para que nosotros caminemos ese sendero. Y cada uno de esos maestros, Krishna, Siddhartha Gautama, todos estos maestros antiguos que son muchos, vinieron a hablar del sendero del amor. No vinieron a crear doctrinas, no vinieron a crear iglesias, vinieron a hablar del sendero del amor. Y ellos dejaron el sendero del amor para que nosotros lo caminemos. Ahora, hay un tema con el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene unas características puntuales y está diseñado para que nosotros vengamos a evolucionar a la Tierra. No es un lugar que algún día vaya a ser perfecto, vaya a ser un paraíso, no, siempre va a tener esas características. Y estas características de conflicto, de que las cosas no funcionan, son necesarias para que nosotros aprendamos la automaestría y aprendamos a tener la conciencia de Dios. Y aprendamos a hacer esa conciencia de Dios. ¿Sí? Entonces, la conciencia de Dios le pertenece a todo el universo. No le pertenece a un grupo de personas. Le pertenece a todo el universo. Entonces, tú puedes encontrar la conciencia de Dios en un sendero místico profundo. Por eso diseñé esa meditación, para que ustedes con ustedes mismos se atrevan a esa búsqueda de encontrar a Dios dentro de sí y de hablarle, decirle: Padre, aquí estoy, muéstrame el camino, enséñame el camino por tus propios medios, ¿sí? Y que los ángeles te vayan iluminando ese camino. Esa es la espiritualidad de este nuevo proceso al que nos estamos abriendo. Y por eso la humanidad le está pasando lo que le está pasando, para que nosotros nos abramos a una nueva espiritualidad. Entonces, esa espiritualidad nosotros la enriquecemos, o al menos yo la enriquezco. Yo tomo de todas las religiones la sabiduría y el amor, y me enriquezco de ella. Y aprendo de toda la filosofía de todas las religiones y las practico en mi vida, ¿sí? Pero lo que yo no tomo de las religiones es cuando alguien viene a una religión a decirme: tú estás mal, y empiezan a juzgar. Cualquier religión que te enseñe a juzgar a alguien o a algo, esa religión está en una etapa en la que tiene que transformarse, mejorarse. Porque cuando la sabiduría viene acompañada de juicio, no es sabiduría, es conocimiento y es ego. La sabiduría no juzga, la sabiduría no descalifica el sendero de los demás, ¿sí? Entonces, Virginia, ¿cuál es el origen de Dios? ¿De dónde surgió? No tengo la más remota idea. Eso se lo tendríamos que preguntar a él. Y no me interesa, pues, a duras penas me entiendo a mí mismo. Imagínate, voy a entender el origen de Dios. Eso ya va, eso ya va para palabras mayores. Cuando nosotros estemos ya por allá en otros lugares. Entonces no le boten corriente a eso. Eso es por llenarnos de ego. Cata, si no quieres humanizar a Dios, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es un maestro uno de los maestros de una jerarquía muy alta, de una jerarquía enorme.
Y es uno de los maestros más presentes para el planeta Tierra, de hecho. De hecho, cuando tú quieres entrar en una comunión con Dios, es muy práctico utilizar a Jesús, porque Jesús vino para eso. Entonces, cuando Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él nos está haciendo una promesa. Él dijo, si ustedes quieren llegar a Dios, llámenme a mí que yo los acompaño y vamos rapidito y vamos juntos. Ese es Jesús. O sea, es el mejor guía, el mejor maestro, es el mejor sabio para llegar rápidamente a Dios. Por eso es, en el nombre de Jesucristo yo decreto tal cosa y eso se da. ¡Pah! Es poderosísimo. El Maestro Jesús es un maestro muy presente, así como la Virgen María es una maestra muy presente, sobre todo para las tierras latinas. Son maestros súper presentes. Llámenlos, esos maestros están siempre allí para ofrecernos su amor, para ofrecernos su sabiduría, para ofrecernos su presencia. Téngalo siempre presente, téngalo siempre presente. Saludos desde Caracas. Hace 3 años mi esposo partió a otro plano y ese día el Espíritu Santo tocó mi espalda. Me dijo, tranquila, no temas, yo estoy contigo, y desde ese momento no me ha soltado de su mano. Qué bendición, me encanta eso que dices, Nancy. Qué bonito. ¿Tiene sentido el desear morir de alguna forma en especial? O sea, que uno declare cómo desea morir. Podría tener sentido, pero eso es como desconfiar del proceso. Sí, es como, entrégale eso a Dios. No te enfoques en que yo tengo que morir de determinada forma porque eso más bien habla de nuestro miedo. Simplemente entrégate al proceso y dile, Padre, aquí estoy y yo deseo pasar por el proceso de la muerte, que se haga tu voluntad, y te vas a dar cuenta que todo va a ser fluido. Entrégale la vida al proceso. Nosotros estamos viviendo en un proceso dinámico que nosotros hemos diseñado y codiseñado. Y ese proceso dinámico es un proceso en el que nosotros nos vamos a encontrar solo justo con lo que nosotros necesitamos que nos suceda. Y si no sucede es porque lo necesitamos. Y si no sucede, entonces es perfecto. Es completa y totalmente perfecto. Si nos sucede es perfecto. Entonces la forma en la que vamos a salir de ese planeta, la forma en la que vamos a desencarnar va a ser perfecta. Si va a ser dolorosa, si va a ser de determinada forma, la vamos a decidir si nosotros vivimos en amor, en luz y en bondad. ¿Sí? Pero eso va a llegar de la forma en la que nosotros menos pensamos. Ajá. A ver, saludar. Uno escoge el día de trascender desde antes de nacer, pero la forma no se sabe. Es posible, Cata. Es muy posible. Entonces voy a resumir antes de traer a nuestra invitada lo que les he compartido acerca del tema de la muerte. ¿Cómo pienso yo que sucede esto? Estamos destinados al pasar por el proceso de la muerte básicamente porque es parte de la naturaleza. Todo vive y se transforma. No existe algo que se termine. Todo se transforma, es como la energía, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos pasar por el proceso de la muerte como quien se quita la ropa en la noche y la echa a lavar. El proceso de la muerte es un proceso natural que de hecho es menos traumático y doloroso que lo que la mayoría de las personas piensa. Si has tenido una buena vida, si has sido un delincuente, has vivido con resentimiento, has hecho daño a las personas, es muy posible que tu proceso de trascender sea doloroso, sea equivalente a cómo has vivido. Pero si has vivido en amor, si has vivido en respeto, si has vivido en edificación, el proceso de tu trascendencia, va a ser de la misma forma. ¿Qué pasa cuando a una persona le quitan la vida? Lo que le sucede a una persona cuando le quitan la vida es que se muere. Y se muere no a la víspera, todos nos vamos en el momento en el que nos corresponde. Pero cuando la persona se va, que le quitan la vida, esta persona es muy posible que no sea consciente de que ha fallecido. Entonces va a pasar en una dimensión que es la siguiente dimensión, que está más inmediata a esta, que se llama el plano astral. Y el plano astral es una dimensión donde están los espíritus o las energías más densas, ¿sí? Las energías más bajas. Entonces, esta persona puede pasar allí, no en el plano astral como tal, sino dentro de su mente, dentro de la creación de su mente, dentro del mismo plano astral, ¿sí? Entonces, cuando pasamos por un asesinato,
Es muy importante y quiero recomendarles siempre esto. Por favor, hagan oraciones siempre por esas personas. Las misas, los rituales de las diferentes organizaciones religiosas son muy útiles. ¿Para qué? Para que la persona entienda que ya necesita irse para otro lugar y no se quede allí atrapado. Entonces, es las oraciones, las misas, todo eso sirve, todo eso es muy útil. Es muy, muy útil. ¿Qué pasa con los bebés abortados? Lo que sucede con ese bebé abortado, Mónica, es que los bebés que han sido abortados venían a cumplir una misión muy corta, ¿sí? A veces se dice que el alma entra al cuerpo del feto cuando el feto se mueve por primera vez. Allí es cuando el alma entra. Claro, lo que estoy diciendo no es para justificar el aborto, por supuesto, pero el alma entra y ese niño viene a cumplir una misión y le tocaba vivir ese proceso de aborto. Le tocaba vivir, o sea, le tocaba porque tenía una misión muy cortica. Porque hay personas que sufren años para morir porque no les corresponde morirse, porque tienen que cumplir un ciclo, les toca pasar por un proceso en el que tienen que vivir esa parte. Sentido de culpabilidad de alguna muerte. No es necesario sentir culpa absolutamente de nada. Todo pasa porque es perfecto. Los suicidas generalmente se suicidan en estados de negación de la vida muy fuertes, depresión, nihilismo. Es la palabra correcta para esto. Cuando las personas se suicidan, por lo regular llegan a un estado de negación y es un estado en el que ellos están encerrados en una construcción de su propia mente. Y estando encerrados en la construcción de su propia mente, ellos pueden pasar allí mucho tiempo. Por eso es importante para esas personas que se suicidan hacer muchas oraciones. Sobre todo, yo siento que el Arcángel Miguel es el encargado de eso. El Arcángel Miguel es el ser que es capaz de ir y rescatar a esos seres. Pero recuerden siempre esto, todos tenemos libre albedrío y la persona tiene ese libre albedrío aún en ese momento en el que se ha quitado la vida y él puede rechazar la intervención del ángel para que lo rescate. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros toda la construcción de amor y de luz lo hagamos aquí en este plano terrenal. No pensemos, ay, yo voy a crecer espiritualmente cuando pase al otro plano. No, todo se hace aquí. Todo se hace aquí. Nosotros estamos allá en un proceso de revisión, pero volvemos a regresar. Ahora, hay otros, se llega a un punto en el que ya nosotros no tenemos que venir a reencarnar aquí en la Tierra. No tenemos que volver a nacer. Y esto se da es cuando las personas han completado el 50 más el 1% del, entre comillas, karma que les toca resolver aquí en la Tierra. Porque hay gente que en vida han sido muy bueno ante los ojos de los demás, pero antes de morir duran años padeciendo. ¿Por qué será eso? Humberto, eso se da porque las personas tienen una misión especial. Ellos han tomado la decisión inconsciente o antes de nacer de pasar por un proceso doloroso para ponerse en paz con ciertas cosas pendientes que ellos tienen aquí en la tierra. ¿Y por qué se rechaza esa ayuda? ¿Por miedo, por ignorancia o porque quieren estar allí? ¿Quienes parten pueden vernos desde el nuevo plano donde están? No, solamente si se les da un permiso. Y recuerden siempre esto, hay algo que nosotros debemos dejar de hacer y es ese tema de estar, ay, yo quiero llamar a mi papá para que me acompañe, ay, yo quiero, no, el que se va, déjelo tranquilo, el que se va, déjelo tranquilo. ¿Por qué? Porque ellos allá están en unas dimensiones diferentes, teniendo una vida normal, haciendo cosas donde hay un sistemas sociales organizados y se hacen cosas y se estudia y se aprende y se sigue evolucionando. La idea es que nosotros aprendamos esas cosas aquí. ¿Para qué? Para que cuando pasemos a ese plano allá, vamos a un plano más elevado y no nos quedemos en los planitos intermedios, la cuarta y la quinta dimensión, que son los planos más básicos. Lo que se llama el famoso plano astral, que todo el mundo quiere salir al plano astral. Bueno, ese plano astral es uno de los planos más bajos, más básicos. ¿Sí? Y allí es donde hay un montón de niños y niñas que son desencarnados, que manejan energías, hacen brujería y hacen muchas cosas. Ese no es el lugar nuestro. Nuestro lugar debe ser una dimensión más allá de la sexta dimensión. Entonces, ¿cuántas veces podemos reencarnar? No lo sé. Eso lo decide cada alma. Porque antes de morir ve parientes que ya no están. Porque
hay una disposición divina. Y esa pregunta es muy buena. Claro que sí, hay otra vida. Es que la vida nunca se detiene, mamita. La vida nunca se detiene. Nosotros vemos seres que parecen parientes porque hay una disposición. Los que se han ido antes de nosotros nos reciben si aún no han vuelto a encarnar. O vemos ángeles que se parecen a nuestros seres queridos para que nuestro sentido de duelo o de dolor por haber partido se minimice y tengamos más bien un sentido de alegría al encontrar seres que son familia nuestra. Entonces vemos a nuestro abuelo, ay, mi abuelo me va a recibir. Y puede ser efectivamente tu abuelo que está allí esperándote, o puede ser un ángel asume la presencia de tu abuelo. ¿Para qué? Para que tú te sientas cómodo y después poco a poco te va mostrando qué es lo que va a pasar allí. Se muere según se vive, así es correcto. Porque antes de la muerte de un familiar cercano lo percibes como no dormir bien, tener un presentimiento. Sí, es normal porque antes de morir el alma hace un recorrido automático que tradicional y coloquialmente se le llamaba eso recorrer los pasos. ¿Qué hace el alma? El alma va a los lugares donde estuvo, ¿sí? Y esa alma o esa esencia energética del ser va y recorre varios lugares y después regresa al cuerpo y se va, ¿sí? Eso lo hacen muchos, pero no todos. Eso depende del proceso de cada uno. No es que hay un estándar, yo voy a ir a recorrer los pasos y te voy a ir a jalar las patas antes de irme, no. Eso le puede suceder a algunos sí y a otros no. Los seres queridos que han partido pueden ver de dónde están, ya respondí eso. Alguien puede ver mis preguntas, yo Shaira sí las veo, pero no, son demasiadas, no las puedo leer todas. Yo tenía un hermano en Cristo que se fue de repentino y a veces siento que está cerca. ¿Qué es eso? Uy, esa es una muy buena pregunta. Voy a responder esta pregunta antes de darle paso a nuestra invitada de hoy. Es muy posible que esa persona tenga un apego a ti por alguna razón y decida quedarse cerca de ti por esa razón, que es una razón de él. Es muy importante que nosotros hagamos siempre oración, tanto al Maestro Jesús, al Señor Jesús, como al Arcángel Miguel, para que acompañen y ayuden a esas almas que están aquí pegadas y las lleven al lugar que les corresponde. Y para que ellos no se queden aquí perdiendo el tiempo con nosotros o buscando hacer cosas que no les corresponde a ellos. Entonces, esa pregunta me gusta mucho porque es muy frecuente que eso suceda. Por ejemplo, un papá se va y deja a sus hijos pequeños. ¿Qué hace ese papá instintivamente? Yo quiero proteger a mis hijos, yo quiero cuidarlos, yo no me puedo ir todavía. Como él hace instintivamente eso, entonces es muy posible que se quede aquí. Pero resulta que hay que aceptar la muerte. Él ya no puede cumplir ningún rol porque él ya no tiene cuerpo. Él necesita ir al lugar donde le corresponde. Entonces voy a invitar a esta persona que les dije. Es una persona muy especial y de hecho quiero decirles que es una de las mujeres más importantes de mi vida. Ella es mi hermana menor, Adriana Montes. Hola Montesca, Hola, ¿cómo estás? bien, pero sabes que no sabía si iba a poder conectarme porque todo el tiempo he tenido la señal tuya detenida. No he Sí, pu- pero ya me ves bien. Ahora sí, ya te veo bien, pero Bueno, antes, cuando comenzó la transmisión, todo el tiempo estaba la imagen quieta y medio hablabas por ratitos y veía los bueno, comentarios y demás. bueno, yo quiero decirles a las personas, la que tienen allí es mi hermana menor Adriana Montes. Ella durante nuestra infancia era mi compañera, mi amiga, era la que me hacía reír, es una de las personas más chistosas que he conocido en mi vida y la amo infinita y profundamente. Ustedes no saben, no se alcanzan a imaginar el amor que yo siento por esta mujer. Y ella fue la que me envió ayer una nota de voz y yo me siento muy orgulloso y muy feliz porque Adriana, ayer salió una entrevista de ella, ayer o antier, en el periódico, uno de los periódicos más importantes de aquí de Colombia, en el periódico El Espectador, por una labor muy bonita que ella hace y es leer cuentos, leer historias en sus redes y en su podcast. Entonces, yo quiero pedirles a todos que la sigan a @lamontesca con Z, @lamontesca. Adriana, cuéntanos esa historia, ese sueño, porque vamos a contextualizar todo lo que está pasando aquí porque es muy importante. Para mí ese sueño es muy importante. ¿Qué fue lo que pasó?
Para mí también. Bueno, me imagino que ya la mayoría de personas que te siguen en tus redes saben que sufrimos una pérdida muy fuerte, la primera pérdida de la familia el año pasado. Fue nuestro sobrino mayor, el hijo de nuestro hermano mayor, falleció, tenía 23 años. Y lo especial, bueno, aparte de ser el primer sobrino, es que Alejandro creció en esta casa y yo lo sentía como si fuera mi hijo. Yo tomé tenía como 16, 17 años, tomé la decisión de no ser mamá y todo mi amor es para mis sobrinos. Entonces, la partida de Alejandro fue el primer dolor más grande que yo he experimentado en mi vida, Ujú. porque nuestro círculo estaba completo, ¿no? Papá, mamá, hermanos, sobrinos, todo nuestro círculo estaba allí. Estos lazos, nuestra familia estaba completa hasta el año pasado. Pasaron una serie de cosas antes, pero voy a contarles el sueño y luego vamos en retrospectiva. Anoche me soñé que iba en un carro con alguien, no sé quién iba manejando el carro, yo iba adelante de copilota. Y cuando esta persona se baja del carro, estamos hablando y dice, tengo que ir a hacer algo, se baja del carro, el carro está en una especie de pendiente, vamos en una calle, como siempre uno en los sueños no identifica dónde es. Esta persona se baja y de un momento a otro el carro comienza a rodar y yo no puedo, como que estoy muy sujeta al cinturón de seguridad, no caigo en cuenta de accionar la palanca del freno de mano, no puedo hacer nada. Y yo voy en el carro y veo cómo el carro se va precipitando hacia otra calle para saltarse una especie de muro y va a caer. Cuando el carro empieza a caer, que yo estoy dentro del carro, de un momento a otro lo veo afuera y veo el carro y digo, el carro se está cayendo. Y comienzo a gritar, a llamarle a la gente que vayan a auxiliar porque veo el carro como da vueltas, cae, campanea, queda con las llantas hacia arriba. Y yo miro el carro y yo digo, bueno, yo aquí cuando me veo y veo el carro allá y digo, pero ¿en qué momento? Yo sé que estoy aquí, pero ¿en qué momento me salí del carro? Cuando veo que la gente se acerca al carro y yo me veo, dije, me morí. Cuando digo me morí, habían unos jóvenes por ahí cerca que iban a auxiliar al carro y de esos jóvenes salió mi sobrino, Alejandro. Él tenía una camisa blanca, tenía unos jeans. Cuando lo miro yo y le digo, Alejandro, Alejito, Hito, porque yo le decía Hito, acá le decíamos Hito en casa, le decía, Hito, yo quería verte, y él me abraza, me sonríe y me abraza, nos abrazamos. Cuando yo lo miro y le digo, yo quería verte, pero entonces yo estoy muerta. Y él me dice, me mira y me dice, sí, tía. Y entonces miramos el carro, aparecemos al lado del carro, pero yo no veo mi cuerpo, sino que veo el carro. Cuando le digo, ay, ahora mi mamá, yo no quería que mi mamá sufriera mi partida, que me llorara y toda la gente que me va a llorar. Entonces él me dice, no tía, ya. Inmediatamente yo estoy haciendo esa reflexión que me da mucha tristeza que mi mamá tenga que llorar mi partida. Algo internamente me dice, es que tienen que vivir ese proceso. No te preocupes. Y me entra una tranquilidad en ese momento cuando yo miro a Alejandro y Alejandro me dice, no tía, no llore, ya. Y entonces él me decía cosas, pero inmediatamente es como toda la información llega de una, y no hay dolor, no hay nada, y hay paz. Cuando él me dice, tía, pero primero tengo que explicarte varias cosas, son varias, y entonces él accionaba con las manos, tengo que explicarte varias cosas primero. Y yo, bueno, entonces me dice, vámonos, me agarra de la mano, él está a mi lado izquierdo, me toma la mano izquierda, y nos vamos caminando, y dejamos el carro, dejamos toda la gente allá atrás, y él se queda mirándome y nos detenemos porque vamos a pasar una especie, no es un túnel, es como una especie de túnel, pero en malla. Y todo el día está gris y hay pasto, es como si estuviéramos en una cancha muy grande. Y en ese momento, cuando vamos a pasar por ese túnel, él me mira, me sonríe y me dice, sí, mi sol. Y yo, sí, mi sol. Y vuelve y sonríe y me dice, sí, sí, mi sol. Y en ese momento yo digo, esto es un sueño, yo no he muerto, yo no tuve un accidente. Y inmediatamente abro los ojos.
¿Qué Yo, reflexiones sacaste de eso? bueno, hay algo muy puntual que le pasó a mi sobrino unas semanas antes de él tener el accidente y, y partir, que él tuvo un sueño, él se soñó que se accidentaba y se moría en un accidente. Y ese sueño se lo contó a su novia y se lo contó a su mamá. A nosotros en casa no nos lo contó, pero después fue la novia que me contó que él se soñó un par de semanas antes que había muerto en un accidente y bueno, y falleció en un accidente. Entonces, ayer me despierto con ese sueño, me desperté tranquila porque para mí no fue en ningún momento una pesadilla, porque fue un sueño muy real, muy bonito además, porque vi a Alejandro, lo abracé, él estaba feliz, él estaba tranquilo y me transmitió esa paz. Cuando me despierto yo pienso, bueno, inmediatamente me acordé de ese hecho, que él unas semanas antes tuvo un sueño en el que se accidentaba y fallecía. Y digo, bueno, y si yo voy a fallecer pronto, entonces luego reflexiono otra vez y digo, pero es que independientemente de que me haya soñado esto o no, yo voy a morirme. O sea, no es una novedad ni es algo Ujú. trágico. O sea, puede ser hoy o puede ser mañana. Sino, así no me haya soñado esto, el hecho es que me voy a morir. Entonces, ¿qué dije yo? Pues, hombre, si tengo esto, si tengo este sueño, la mente a uno le juega muchas cosas, pero lo que hay que pensar es en cómo voy a vivir de ahora en adelante, siendo consciente, igual yo siempre de niña he tenido como una fijación y una curiosidad más bien con la muerte, en ese tránsito, en ese preciso momento en que el cuerpo y la conciencia terrenal, física, deja de serlo y pasa uno al otro lado. Yo decía, ¿cómo va a ser eso? En el sueño que tuve ayer en la madrugada, lo experimenté y es cuestión de segundos y uno no siente nada, es simplemente tener esa conciencia. Entonces yo decía, y vivimos siempre conscientes de eso, y si vivimos en función de hacerlo mejor y no arruinarnos la vida con bobadas, entonces, porque a mí me quedó, siempre, quedó esa imagen de mi sobrino en la noche antes del accidente, de verlo y decirle, llega rápido, sí tía, no se demore que mañana madruga a trabajar, sí tía, y se fue. Y entonces yo siempre pienso en el silencio de los que se van. Pero yo decía, si vivimos con esa conciencia de no tener nunca, de decirle a la gente que uno ama, a las personas que están cerca, que las ama, de siempre vivir el día como el último. Si yo hago eso, no voy a quedar con pendientes. Y entonces, bueno, eso fue como a las 5 de la mañana que me despertó el sueño, que abrí los ojos y yo tengo varias cosas pendientes de trabajo, entonces dije, no, me voy a levantar porque yo no sé si va a ser mi último día y voy a trabajar para no dejar metida a mi gente. No quiero Ujú. dejar los compromisos que tengo ahí, no los voy a dejar metidos a los muchachos con los trabajos en los que estoy. Entonces dije, no, trabajemos y produzcamos y bueno, vivamos a vivir lo mejor y a dar mi mejor versión y ya no enredarme la cabeza con tantas bobadas. Y bueno, feliz por eso, porque Alejandro, porque lo vi, porque compartí con él y esa sonrisa y es ser consciente todo el tiempo de eso, que vamos a vivir ese tránsito y que tenemos a la muerte o ese tránsito lo tenemos todo el tiempo ahí, ahí. Yo puedo quedarme aquí en mi casa porque digo, no voy a salir en un mes o 2 meses porque de pronto me voy a accidentar y me va a pasar algo. Bajándome de las escaleras me tropiezo, me caigo y me desnuco, si es que me voy a ir. Ujú. Entonces, es inevitable, es inevitable. La muerte es inevitable y ya lo experimentamos, ya lo vivimos, fue un tránsito muy fuerte para nosotros como familia, pero dialogándolo, porque después, antes de fallecer Alejandro, les cuento, unos meses antes yo siempre he vivido, como les digo, con esa obsesión extraña y yo le decía a mi mamá, mamá, hagamos un pacto. Si usted se va primero, en un sueño me cuenta cómo es. Y si yo me voy primero, hago lo mismo. Entonces mi mamá, ay, deje las bobadas, que no sé qué. Y bueno, estábamos en esas cuando llegó mi sobrino y yo le dije, vea, su mamita no quiere hacer ese pacto conmigo. Y me dijo, ¿cuál tía? Y yo, es que yo quiero saber qué pasa, cómo es ese momento. Y me dijo, ¿de qué tía? Pues la muerte. Y bueno, cuando me dice mi sobrino, sí tía, hagámosle. Y empezó a reírse. Yo, ay, sí, hagamos el pacto. Y bueno, mi mamá nos regañó y hasta ahí llegó el tema del pacto.
mi sobrino era fisioterapeuta y él trabajaba en urgencias. Y a él desde su primer día de trabajo le tocó despedir a muchas personas, casi que diario ay, ya se me olvidó el nombre, en crítico o algo así tiene ese nombre, que entraban los pacientes y de una fallecían, y siempre fallecía y él asistiéndolos. Entonces él tenía también esa conciencia un poco, y bueno, pues yo le decía que contara cómo era, pero pues lo bonito es que el pacto no lo hicimos, pero anoche yo sentí un poco, ayer en la madrugada del sueño, yo sentí ese tránsito, porque yo estaba en el carro, cuando yo veo que empieza a andar y se va a volcar y se va a acompañar, yo de una, estoy afuera, y yo, ¿cómo así que estoy afuera? ¿Y por qué estoy afuera? Cuando yo veo el carro, veo la gente y me veo acá, dije, me morí. Cuando yo digo me morí, ahí es cuando aparece Alejandro. Bueno, Entonces, Montesca, te voy a parar allí porque no quiero dejar pasar este punto, que este punto es muy importante. La mayoría de las personas han sentido miedo alguna vez a cómo van a morir y al dolor del proceso de la muerte. Yo recuerdo que en el año 2003 me estaba ahogando en unas playas en Venezuela y yo le tenía miedo, y tú sabes que yo no aprendí a nadar hasta ya viejo. De hecho, ya hasta cuando me había ido a vivir a Venezuela, que aprendí a nadar en una piscina ahí cerca del apartamento. El, Me estaba ahogando en esa, y yo a lo que más le tenía terror era morir ahogado. Y lo curioso es que yo tragué litros, litros de agua, a mí los ojos se me nublaron, ya me estaba yendo, y yo no sentía ningún tipo de dolor. No se siente, no se siente. Incluso cuando, yo no sé si te acuerdas, cuando una vez me clavaron una puñalada en el brazo, que me iban a sí. robar una gorra allá en Tuluá. Yo me di cuenta como 10 minutos después, cuando sentí el calor de la sangre que me recorría el brazo. Entonces, ese tipo de fallecimiento, ese tipo de ideas No hay no dolor. causan ese dolor, ese trauma, no lo hay, no lo hay. Simplemente es como, ¡pah!, te sales del cuerpo ¿Mm? y ya comienzas, ya vas, algo está pasando aquí que no es usual. Entonces, para que lo tengamos siempre registrado. ¿Qué era lo que ibas a compartir, Adriana? Bueno, de tantas cosas, el año pasado, cuando mi sobrino estaba pues aquí con nosotros en este plano, eh, él estaba trabajando en un hospital en otra ciudad, en Cali, y él venía en los días que tenía libres, 3, 4 días que organizaba libres, se venía para acá, para Tuluá. Y entonces eso fue, yo creo que un mes antes, 1 o 2 meses antes de él partir. Él se acostaba a dormir, se sentaba a ver televisión y se quedaba dormido en el mueble, se quedaba ahí. Y yo a veces me paraba a mirarlo y yo, ay, tan bello mi muchacho, y yo me quedaba mirándolo. Cuando en una de esas estaba yo parada mirándolo y él estaba ahí dormido y yo, ay, tan lindo mi niño que llega todo cansado del hospital. Bueno, cuando yo lo veo, inmediatamente yo lo vi en el ataúd y me vi llorándolo con la familia llorándolo. Y empecé a llorar. Y entonces yo me sequé las lágrimas y dije, yo soy boba. Yo por qué voy a llorar a mi muchacho si véalo ahí, está durmiendo y llegó de trabajar y está ahí durmiendo. Yo soy como boba. Y ya me Uh sequé las -huh. lágrimas y ya, y no presté más atención. Dije, ay, no, tan boba, y ya, y me fui. Eh, y pues bueno, a los meses, al mes o a los 2 meses, que yo no recuerdo cuándo fue eso, vivimos esa escena. ¿Qué conclusión puedo sacar? Igual yo siento que a uno el alma le avisa cuándo va a despedir, cuándo va a pasar algo. Y lo que tenemos que estar es muy conectados con todo nuestro ser crístico, con toda esa divinidad y los ángeles que están a nuestro alrededor para escuchar las señales, porque ellos están ahí siempre. Antes de lo de mi sobrino, antes de que pasara todo, hace por ahí unos 7 años creo, o unos 5 años, no recuerdo, yo estaba, no recuerdo en qué parte, qué estaba haciendo, y algo llegó a mi cabeza y me dijo, usted va a vivir hasta los 42 años. Y yo en esa época tendría que 37, no, tendría 35 años. Y me dijeron, usted va a vivir hasta los 42 años. Y yo, 42 años.
porque yo he tenido el presentimiento o pensaba que no iba a vivir pues mucho tiempo, que yo iba a morir joven. Algo me dijo, bueno, cuando llegaron los 40, yo, chanfle, me quedan 2 años. Llegaron los 41, yo, carajo. Y el año pasado, tenía 41, el año pasado cumplí 42, y yo, miércoles, este es el año del 42. Bueno, vivamos este año bien, pues. Entonces ya, pero no quise prestarle mucha atención. Resulta que en septiembre, yo cumplí mis 42 años el 18 de septiembre. Mi sobrino estaba acá con nosotros. Él esa semana estuvo muy silencioso y yo decía, ¿será que Alejandro está enojado? ¿Será que está enojado conmigo? Y yo decía, bueno, pero ¿por qué va a estar enojado conmigo si no hemos discutido? Porque nosotros nunca discutíamos, nunca discutimos, ni nos peleábamos, ni él que tía vea, nada, nunca. Y yo decía, pero pues si no ha pasado nada, pero él estaba muy distante. Ese miércoles que fue mi cumpleaños, él no me dijo nada, comimos la torta, yo le tomé una foto y lo vi muy, muy serio, muy callado, pero muy, muy callado, distante, ido. Ese jueves igual, y el viernes fue el accidente y falleció. Y justo en mi cumpleaños número 42, cuando yo había dicho, había muchos años, había presentido que mi vida iba a ser hasta los 42 años. Yo ahora que pienso, igual este año cumplo 43, todavía tengo 42, pero yo que Faltan pienso 15 días, que un mes. me queda un mes y algunos días de vida, pero yo que pienso, es de repente no pensar en que iba a vivir hasta los 42, no, tal vez porque mi vida en realidad iba a comenzar a los 42, porque a través de ese dolor de desprenderme de mi sobrino, que era lo que yo más amaba, era empezar a valorar la vida y reconocer cuál es mi misión acá, es reconocer que yo vine a ser feliz y no vine a buscar una cantidad de cosas. Yo he vivido en diferentes partes de Colombia, en otros países, he trabajado en muchas cosas, soy comunicadora social y locutora, y he hecho prensa, he hecho radio, he hecho televisión, he buscado, todo el tiempo he buscado. Y entonces es saber que tal vez esos 42 años, hasta los 42, iba a estar revoloteando y tenía que llegar esto que sucediera para yo realmente encontrarme aquí, en mi corazón, Ujú. y encontrarme a mí misma a través de un desprendimiento, del desapego de una persona muy amada en mi vida, como lo era Alejandro. Ese fue el regalo que dejó Rarro. Sí, a mí me gusta mucho eso que acabas de decir porque quedan como un mes y 4 días o 3 días para que cumplas 43 años. Y para que sea el primer Y aniversario, es que es, sí, y, y esa simbología es muy bonita porque yo también lo siento así. Yo siento que tú estás muriendo. Yo siento que la vieja Adriana que estaba dando vueltas por el mundo, en Nueva York, en Bolivia, en tantas partes, esa vieja Adriana en esa búsqueda de eso que no sabía, ya esa vieja Adriana desapareció. La evidencia más concreta es lo que te pasó esta semana, que llega y te hacen una entrevista en un periódico súper importante porque están honrando y valorando lo que estás haciendo. Siento que es la muerte de esa niña que estaba buscando su lugar en el mundo. Y a mí me encanta saber, Adriana, que tú estás haciendo una labor social tan bonita por esas mujeres que están tan desposeídas o llevando, enseñándoles a hacer podcast, enseñándoles a hacer todo esto. Siento que encontraste y que estás naciendo. Eso a mí mm, me fascina verlo de esa forma, porque tampoco quiero que te vayas este año, o sea, no, 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 es muy no, hay gracioso, mucho por hacer todavía. un paréntesis chiquito, cuando estoy con Alejandro en el sueño y vemos el carro y le digo, yo entonces me morí, me dice, sí, tía, y yo pensé en mi mamá, en que mi mamá iba a despedirme y yo no quería, y yo, ay, fue puta, me morí, yo quería hacer tantas cosas, dije yo, ay, y yo era mirando el carro y yo decía, y yo que quería hacer tantas cosas, y Alejandro me dijo, ya, tía, o sea, ya fue, yo, pues sí, o sea, ya, y simplemente solté, y ya me fui con mi sobrino y ahí es cuando él me dice que me tiene que explicar muchas cosas y bueno, y ya lo que les conté. Sí, yo siento que es muy bonito. Yo siento que, o sea, lo que se me ocurrió al hacer esa transmisión y al presentarte a todas estas personas es que a mí me conmovió mucho el mensaje que me dijiste en uno de los tantos audios que me enviaste ayer,
Me conmovió mucho ese mensaje porque yo, o sea, tú sabes que yo te adoro con todo mi ser, tú eres mi hermana y nunca jamás en nuestra vida hemos peleado, salvo una vez que te tiré un lápiz que casi te rompo Ah, te lo sí. clavé te lo clavé en la 100. Ujú. Creo que Es esa lo- fue la única, pero de resto nuestra relación ha sido de un amor fraternal, al igual con nuestro hermano Julio César, Sí. que nosotros nos hemos amado toda la vida, o sea, nos hemos amado incondicionalmente toda la vida. Y yo me siento muy orgulloso de que ustedes sean mi familia porque ustedes son parte de mi coherencia, de lo que yo puedo mostrarle al mundo y decir, vea, papito, yo no estoy hablando paja, yo estoy mostrándoles con evidencia que tengo de dónde sacar todo esto que estoy diciendo. Y me conmovió esas conclusiones que sacabas porque son las verdaderas conclusiones y es el mensaje que quiero con el que nos quedemos esta noche, el que deseo. Es decir, la muerte es ya, hay que amar la muerte, hay que abrazar la muerte, hay que convivir con la muerte, pero hay que desestigmatizar la muerte de esa figura infantil de un muñeco con capucha, con una hoz y una calaverita ahí disfrazada. La muerte no es eso, la muerte es un ángel hermoso que viene a abrazarte y te dice, papito, venga, ya usted cumplió su ciclo aquí, venga y ábrase a esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y yo le decía a alguien esta semana, a ti no te importaría que tu hijo deje el pantaloncillo en el baño colgado, deje la ropa interior colgada, si tú sabes que ese niño te va a durar solamente 10 días. Podrías crear un monumento de pantaloncillos en la casa, de ropa regada, de desorden, para honrarlo a él antes de que se vaya. Entonces, es darle importancia a lo que es realmente importante. Vivir con esa presencia, vivir con esa conexión y con eso que estás haciendo y estás viviendo. Adriana, yo quiero que por favor le cuentes a todas las personas que nos están viendo en este momento qué es lo que tú haces y por qué te entrevistaron, porque nos quedan 2 minutos y quiero que los aproveches en eso. Bueno, no, porque me entrevistaron, me sacaron un artículo en El Espectador, porque desde que comenzó la cuarentena comencé a leer cuentos pensando como en acompañar los días de las personas que estaban en casa encerrados, los niños, los adultos. A mí siempre me ha gustado leer, bueno, soy locutora y hacer interpretación, me encanta. Y la lectura en voz alta es algo que disfruto mucho. Entonces yo siento, bueno, este es mi talento. Leer en voz alta y interpretar es mi talento y mi voz es mi herramienta y también es un don. Entonces comencé a leer, hice un ensayo sacando a Rin Rin Renacuajo con diferentes interpretaciones, gustó y yo, vea pues que gustó. Entonces dije, bueno, ¿y si leemos cuentos las noches? Y comencé a leer cuentos en las noches, les puse cuentos cuarentenos y estuve desde finales de marzo, principios de abril, que comenzó la cuarentena, comencé a leer cuentos y leía cuentos 3 veces por semana. Bueno, hasta el mes pasado, porque ya comencé a trabajar con otros proyectos y ahora sigo leyendo los cuentos, pero muy esporádicamente, pero no voy a dejar morir el espacio porque he sentido la conexión de las personas y que les gusta que les lean cuentos y yo pienso que aún conservar la tradición o conservar esa cultura de la lectura, de tomar un libro en las manos y que los niños puedan tener también esa cultura, ese hábito de la lectura, nos hace ciudadanos libres de pensamiento, ciudadanos con una capacidad de discernimiento, personas con una capacidad de indagar, de no tragar entero. La lectura nos abre una cantidad de posibilidades. Entonces, digo yo, si alguien les lee un cuento, se lo lee bien leído, les muestra el libro, les muestra las gráficas, pues, las ilustraciones, si es un libro de muñequitos, ellos se van a animar a leer, si hablamos de los Ah, niños. sí. Los adultos también se van a animar a leer. Entonces yo decía, bueno, es algo bonito que se puede hacer y pues lo hago a través de mi canal de Maravilloso. Pesca, en YouTube. Entonces, bueno, eso. Entonces les Bueno, pareció en el espectador de la sección de cultura, les pareció algo muy bonito y ahí está. bueno, por favor síganla, arroba la Montesca con Z en Instagram, en YouTube, búsquenla La Montesca, síganla para que escuchen sus En cuentos. Facebook, en Facebook sí En, estoy más en activa. Facebook también, ajá. Montesca, te amo infinitamente, quedan 13 Yo segundos, ten también, una linda Juanita, noche tú y también.
quédate unos 59 años más aquí para que sigamos haciendo cositas. Te amo infinitamente. Yo